Inúndame, Señor, con tu espíritu. Inúndame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: he venido a prender fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Con un bautismo que tengo que ser bautizado. Y qué angustia sufro hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido a traer paz a la tierra? No, sino la división. Desde ahora estarán divididos 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la suegra, su nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Ninguém pode parar, ninguém. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar, a igreja está de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu parou a igreja, os leões não pararam, a igreja não para, não para não. Muy buenos días, amigos. Tenemos el privilegio de contar, la verdad, que con ustedes, aquí de pie, firmemente convencido de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra se queda entre nosotros. Tenemos un evangelio hoy que, caramba, entonces Jesús, ¿a qué tú vienes? ¿A qué tú viniste? ¿A dividir la familia? ¿A mandar fuego? ¿A la división? No, Jesús vino a romper el ojo por ojo y el diente por diente, la ley del talión. A eso vino Jesús. Pero Jesús, en la prédica, hablaba en parábola, pero hablaba muy directo. Por eso, en el evangelio de la semana pasada, también hablaba del perdón. Fíjense que habla del perdón. Y Pedro le pregunta, pero ¿cuántas veces hay que perdonar? ¿7 veces? No, hay que perdonar hasta 70 veces. El perdón es de los placeres más grandes que hay en la humanidad. Oigan lo que le estoy diciendo.
ni hay riqueza. Miren, el perdón es más grande, me perdonen, que hasta recibir el orgasmo de las relaciones sexuales. Cuando tú perdonas, tú te liberas de todo y le dejas la carga a esos soberbios. Entonces, por eso es que en el Evangelio dice, caramba, padre contra hijo, hijo contra padre, pero es que el padre está cansado de hablar. A nosotros nos mandaron a Isaías, no decían, mandaron a Juan el Bautista y no lo entendieron. Entonces, el Padre Celestial, que ha existido siempre, por eso manda a Jesús y lo encarna así como nosotros. Jesús fue como nosotros. La única diferencia es que Jesús jamás estuvo ligado al pecado, ni a la intriga, ni a la envidia. Y por eso, ya en la crucifixión, perdónenlo, que no saben lo que hacen. Y por eso, en el perdón, aquel que estaba al lado de él, que era un delincuente, le pide, tú no debieras estar aquí, tú debieras estar, caramba, tú no has hecho nada. Y también lo perdona. Pero Jesús atrae a Mateo. Mateo era cobrador de impuestos, imponente, y luego va donde Zaqueo, que la etimología de la palabra quiere decir cogerse lo que no es suyo. Lo que no es suyo es saquear. Y saquear no tiene que ser tan solo en el erario público. Cogerte un pedazo de tierra que no es tuyo. Eso es saquear. Saquear quiere decir cuando tú también eres capaz, y lo hacía Zaqueo. No me voy a referir al área bancaria, Dios me libre, pero cuando tú cobras un 7%, 7%, ¿usted sabe lo que son un 7% de intereses? 7%. Bueno, un 70 más 14, un 84%. Entonces son de las cosas que se están levantando. De la que él dice, yo no vine, caramba. Y cuando él habla del bautismo, nosotros, los cristianos y de todas las congregaciones, nos bautizamos, porque en el bautismo es que recibimos, la gracia de estar camino a llevar las enseñanzas de Jesús. Por eso que ya se harta y dice, oye, ya yo lo que vine a esto. Así comienza nuestro programa en el día de hoy. Buen día, Cookie. Días. Muy buenos días. De verdad que el Evangelio de San Lucas y la Biblia completa, como nosotros hemos dicho en otras ocasiones, es para llevarlo a la vida diaria, a la práctica. Y si nosotros tomamos en cuenta cada palabra que Jesús expresó, que es para cada uno de nosotros, nuestra vida fuera más ligera. Inclusive cuando les dice, le he dado el reino. O sea, en el contexto, no se preocupen. Y oye, como le dice, pequeños, como quien dice, no importa, esto significa que siempre hay un grupo selecto. No importa que la mayoría, sea que diga, liberen a Barrabás, como ocurrió con la crucifixión de Jesús. Había un grupo pequeño, ese grupo que le siguió, esos discípulos que le dolía y entendieron la muerte y aceptaron la muerte de Jesús como redención de pecado. Entonces, es esta protección que Dios le da a aquellos que le dice, pequeños,
mis pequeños le he dado el reino. Estar tranquilo, estar en paz, independientemente de la multitud que diga crucifiquen a Barrabás, que siempre una gran cantidad. Martín, y Crucifiquen a Jesús. Crucifiquen a Jesús y liberen a Barrabás. Sí. La mayoría, ¿qué decía? ¿Qué pedía? Oh, el castigo para Jesús. El castigo para Jesús. ¿Y a quién quería que liberaran? A Barrabás. Al asesino, al violador, al que mataba, todo esto. Y es lo que está ocurriendo en la actualidad. ¿Qué nosotros vemos actualmente con lo que tiene que ver la ética, la moral? A los malos le llaman buenos y a los buenos se le llama malos. Pero por eso Pero siempre hay un grupo selectivo. Y en la actualidad, que hay muchos, si lo llevamos a la práctica, muchos políticos corruptos, empresarios corruptos, periodistas corruptos, también abogados corruptos, pastores corruptos, sacerdotes corruptos, y ladrones también, saqueadores. ¡Hombre! Pero dentro de todo esto, siempre hay lo que la Biblia llama... comunicadores corruptos, Sí, pero siempre periodistas corruptos, sí, que en su todos pluma... los ámbitos. Pero por eso que él dice... Pero mire, en ese grupo siempre ha habido un remanente. Desde el comienzo de la historia hubo un remanente cuando la Torre de Babel, hubo un remanente en el diluvio, hubo un remanente en Sodoma y Gomorra. Siempre hay un grupito y ese grupito ha sido tan poderoso que siempre lleva la luz. Y es lo que estamos viviendo hoy en día. Por eso es que en el Evangelio se refiere al niño. Hay de aquel que toque un niño, ahora que tenemos tantas violaciones. Sí. Pero, caramba, nosotros nos ponemos aquí, nos sentamos aquí. ¿Cuántos arrepentimientos tienen esos dos que hablan? Y sabe Dios, y también en el Evangelio, Sí. el perdón del hombre que va y le dice a su jefe, óyeme, concho, yo debo 100 denarios, el salario no me da, yo no sé, yo me estoy volviendo loco, tengo la casa hipotecada. Y el empresario le dice, ven, yo te lo perdono, ve donde el contable, mira tu recibo de descargo. ¿Y sabe qué pasó? Que había uno que le debía 3 Sí, nada más. mucho menos, ni comparando. 3. Sí. Y desde que salió de ahí, Sí. lo sometió, lo llevó a la cárcel Y esclavizó a la familia. y esclavizó a la familia para que le pagara. Por eso, cuando pasan estas situaciones en las que no tomamos la reflexión, involucramos a la familia. Uh-huh. Y por eso era, perdón que traiga a mi madre, pero tengo que traerla, que ella decía que el mejor auditor es la mesa. La mesa. Sí. Si usted comía de manera regular, cuando comienzan a cambiar los platos, Sí. cuando comienzan a beber botellas de vino, Sí. cuando Sí, comienzan los viajes, cuando comienzan los colegios, sí. cuando comienzan los glúteos que le ponen a ustedes o nosotros a cambiarnos las mediecitas A buscar marcas ya. y a buscar. Entonces, Sí. pero eso todo el mundo lo sabe. Sí. Y en los barrios todo el mundo lo sabe. Y lo aceptan. Y se lo permiten. Y estos ponderosos que hablan en los medios y que dicen, bueno, yo tengo una ventaja que poca gente la tiene. Y la comparto con ustedes. Esa es mi ventaja. Por eso yo puedo estar en el medio. Porque yo fui a un concurso de gente con defecto y me gané ganó el el primer premio lugar. Nobel. Y lo sigue sosteniendo. ese Claro premio. que sí. Ahora, ¿cuál es el privilegio que he tenido? Que en la medida que el Señor me ha permitido vivir, me he ido aligerando la carga. Y por eso ya, a partir de ahí, ya yo no tengo deuda con nadie que me haya hecho daño. Y son muchos, ¿eh? Ujú. Lo pasé a cuentas incobrables y le di los pagareces a quienes me han hecho daño. Porque lo que a otro le ha costado en este país 5 pesos, al final a mí me ha costado
A mí, me ha costado, cuando he conseguido un descuento especial, 5 pesos. Desde mi vida, Pero eso le ha ayudado a formar su carácter, Martín. claro que sí. Y eso le ha ayudado a asumir la vida como usted la está asumiendo ahora. Y he aceptado que me roben ideas. Dinero. Dinero, pero Lo han saqueado. claro. Y sin embargo, me siento ahora más fuerte. Porque me he dado cuenta que no necesito tantas cosas. Es muy difícil. Ahora, con lo que nunca han podido atentar, y no es porque usted esté presente, pero ahí están las redes. Las redes no mienten y tienen un cerebro ahora que está la tecnología. Nunca usted ha permitido que pisoteen ni que pongan su dignidad entredicho. Y para hacer eso, porque no es que no se intente, es que tú tienes que demostrarlo. Porque que te digan aquí, estamos cansados de ver a personas que le dicen eres corrupto, eres esto, y aquí tenemos personas, funcionarios, empresarios políticos, personas común y corriente, que han sometido a presidente, político y empresario porque tienen la seguridad de que no es así. Hay otros que dicen, no voy a mencionar nada para que no, vamos a callar mejor y dejarlo pasar. Entonces tú puedes perder el dinero, va y viene, Martín. Hoy es tuyo, mañana es mío, después del banco, después de este, después de aquel. Ahora, la dignidad y el respeto no se puede transigir con ella. ¿Tú sabes cuál Porque es? eso es parte tuyo, ¿Tú o sea, sabes? eso eres tú. Lo demás, mira, tú puedes ser rico, pobre, tener una esposa buena y después ser mala, tener una buena mujer. O tú ser malo. O tú ser malo Porque y después ser tenemos bueno. muchos casos Sí. de mujeres maravillosas que nos ayudan a construir una familia Sí. y después, de buena primera, la dejamos para buscar una muchachita. Hay muchísimas historias de esa, de verdad O, que sí. o hombres que lo dejan para buscar un muchachito. O O hombres- mujeres que lo dejan para buscarse una compañera. Sí. Respetamos eso, para que nadie ahorita se sienta. Pero eso va y viene. Pero respetamos eso. Sí, yo respeto a aquellos hombres que, no los respeto a ellos, respeto el derecho que tienen a comportarse como ellos quieran, no El respeto problema de eso es que la cuenta viene para atrás. Aquí voy, Es que después lo dejan sin ni uno. cuando tú tienes un Y entonces historial. la que lo recoge regularmente, ¿tú sabes quién es? Ujú, La vieja. la que estuvo ahí siempre. Esa lo recoge. El amor puro y Son el amor tan eterno. humildes las mujeres. Sí, Son tan humildes las mujeres. algunas, porque hay otras que dicen, bueno, Pero la que esas se son- comió la masa es la excepción. Sí, esas no son las. Donde ha habido pero la amor, donde ha habido generalidad- amor verdadero, Martín, Sí. amor verdadero, todo lo Sí, perdona. pero la mayoría de las mujeres, caramba, maravillosas. son. Sí, porque se crean atavismos reales. Además, las mujeres sabemos identificar cuando un hombre falla por cualquier razón y cuando ha habido amor verdadero y sabemos perdonar. Así es. Hay excepciones, pero Mira, la mayoría sí. Nosotros tenemos muchos temas y lo hemos cogido esto ahí. Sí, nosotros estamos este 16 de agosto. Yo me pregunto si los senadores, legisladores en términos generales, ¿cuántos de ellos sabrán que se conmemora 16 de agosto? Que nada más no son los cambios, los decretos, cambio de gobierno. ¿Qué estamos nosotros conmemorando en esta fecha? ¿Qué recordamos? Estudiantes, abogados, ¿qué hay en esa fecha? ¿Y con qué lo podemos Pues, relacionar? restaurar, ¿qué quiere decir restaurar? Sí, volver. Bueno, restaurar es este papel Sí. que estaba así. O lo perdido. No, que también. estaba así. Ujú. Y de un momento a otro se pone así. Y entonces lo restauramos Sí. y lo pusimos. Como hizo Dios con nosotros, que nos restaura. Exactamente. Entonces, la restauración es para mí la verdadera independencia. Sí. Ujú. ¿Por qué es la verdadera independencia? Porque ahí tuvimos ya la verdadera independencia de poder pelear con la nación Ujú. que supuestamente nos descubrió o que llegó, porque nosotros existíamos. Sí, eso es una palabra mal usada. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo único que a mí me duele dentro del proceso de la independencia y de la restauración? Que unos
de los que supuestamente, obviamente, un tal Santana, ese señor Santana, al que Luperón es quien toma la voz cantante y escribe inclusive novelas para que los soldados, porque no teníamos un ejército preparado, ahí lo que primó fue la verdadera devoción y la verdadera identidad de una nación libre, soberana, independiente, de toda potencia extranjera. Entonces, cuando hablamos de Santana, hay que resaltar que Santana, dentro de sus cositas, Santana es el primero que comenzó bien. Comenzó. Sí, es un astero y comenzó bien. Porque ahora uno hace su receta porque conoce cómo terminó, pero en aquel tiempo, cuando empezó, pero él empezó comenzó, bien. pero fue muy efímera, porque inmediatamente el 220 de la Constitución para tener todos los poderes. Sí. Inmediatamente a Duarte fuera. A Francisco del Rosario Sánchez fusilado. A María Trinidad Sánchez fusilada. Y entonces él quiso la anexión a España. Con la excusa de protegernos. ¿Pero y de qué? Sí. ¿De qué? Sí. Entonces, lo más grave de todo esto es, Balaguer era muy travieso y se inventaba muchas cosas. Porque el que oye el discurso de Balaguer cuando lo trae al Panteón Nacional, para ponérselo al lado a Francisco del Rosario Sánchez, a Juan Pablo Duarte. ¿Qué metamensaje? O sea, ¿cuál fue el mensaje? Este también ¿cuál era? patriota fue lo que No. Pero ¿cuál fue el metamensaje? Yo no sé, porque él escribió el Cristo de la libertad. Sí. Y entonces a Duarte a veces lo pone como si fuera una mojiganga, que no lo era. Y dentro de las cosas que me duelen, que el hombre no es como comienza. Sí. El hombre es como termina. Como a ti te gusta tanto traer las cosas actualizadas. Sí. Fíjate de Francisco Alberto Camaño de Ño. Francisco Alberto Camaño de Ño, primero inquieto que estuvo en todas las instituciones, policía, marina, fuerza aérea, ejército, donde quiera. No era un líder todavía. Y comienza a sacar pecho cuando se reúne en la embajada americana, que le dice que se rindan. Y no solamente eso, aquel discurso famoso, porque él fue presidente, yo no sé por qué le llaman, para mí, dije presidente de armas, no, para mí no fue Camaño, el coronel de Abril, no, para mí Camaño fue el presidente de Abril, el presidente, y Camaño se queda y devuelve al pueblo, pero no solamente eso, no es como tú comienzas, como tú terminas, es que Camaño, en vez de quedarse tranquilo en Londres, en vez de haber vuelto, que le ofrecieron la candidatura presidencial y hubiese ganado, viene a inmolarse con todas las traiciones que tuvo, desde aquí y desde fuera. Y hasta los más cercanos a él. Quienes entonces, lo motivaron a convertirse en eso, hasta eso le dio la espalda. Pero él tenía una convicción. Sí. Camaño tenía una convicción. Que ahora voy a coger lo que dijo Fidel en aquel discurso. Que sea la historia la que me juzgue, bueno, pero a Camaño lo juzgó la historia. Sí, y hay algo... Y de la restauración hay que traerlo. Sí. Porque tú sabes lo que es presentarse con el ejército más grande del mundo y no doblegarse.
y no doblegarse. Porque tenía ideología, Martín, ahora no tenemos eso. Y tenía convicción en lo que estaba creyendo, no porque lo que le estaban dando, ni el poder que iba a obtener a través de eso, era la convicción. Por eso nosotros conversamos que los líderes no se miden porque como comienzan, sino porque como concluyen sus trayectorias. Y ahí tenemos dos casos. El ejemplo, cómo nosotros recordamos a Bobadilla. ¿Qué recuerdo tenemos de él? Tú viste lo que fue Bobadilla. ¿Cómo recordamos a Camaño? ¿Cómo recordamos cómo empezó Balaguer y cómo los recordamos a Óyeme, había mucha similitud entre Balaguer y Bobadilla. Sí. Pero mucha. Pero si usted se da cuenta, creador del Estado y que no quería dar el frente, siempre por atrás, pero queriendo tener la condición de él. Pero ¿cómo nosotros recordamos a Santana? Con contradicciones. Mira, que dijimos empezó bien, pero sigue en debate todavía, con grandes contradicciones. Pero ¿cómo nosotros recordamos a Camaño, que tuvo olvidemos de todas estas fábulas que crean como hombre, como esto, como aquello. Pero ¿cómo los recordamos actualmente? Entonces traerlo a la iglesia. ¿Y Pablo? Exacto. ¿Y San Pablo? Sí, sí. Perdóneme, pero ¿y San Pablo? ¿Cómo terminó Pablo? Así terminó Camaño. Y Balaguer, con su claro oscuro, mira, como decimos, ¿cómo nosotros? Mira, porque ¿cómo terminó Balaguer? Bueno, al final, después de los 10 años, último, dando su pelliquito, porque a él le gustaba eso. Sí. Y agarró a Salvador José Blanco por 2 piñas que se inventó y un muñeco que tenía ahí llamado José Antonio Guzmán Álvarez. Ya. Un muñeco que se paraba ahí a hablar disparate. Pero, por eso es que los hombres tienen que ser respetuosos, pero tienen que tener carácter y valor. Si Salvador José Blanco coge, que fue uno de los mejores gobiernos, Sí, pero ¿qué recordamos de él? Y se le presenta a Balaguer en la casa de la Máximo Gómez 25. Le dice, ven, manda a buscar el procurador para que me tranque. El PRD se hubiese tirado a la calle. Sí. Pero... Además, Martín, ¿cómo recordamos los 2 años y 2 años de Peña Gómez? Pero ¿usted recuerda esa propuesta? Pero claro. ¿Y qué hizo él? ¿Qué dijo él? ¿Cuál fue la...? Usted puede decir sí, no, esté o no de acuerdo, porque aquí hay convicciones. El hombre y la mujer debe de tener ¿de ideología. quién? ¿De Peña Gómez? Peña Gómez. Cuando Balaguer le dijo, 2 tú y 2 yo. No, yo no estoy de acuerdo. No estuve de acuerdo nunca. Yo quería que él hubiese cogido sus 2 años. Martín, pero él tenía una convicción. Era... No. Ahí fueron los afrancesados. Ahí está la historia. Pero Martín, entonces le estaba dando, yo siempre digo que cuando tú llegas, que depende de lo que tú quieras, entonces le estaba diciendo, no hubo fraude, y él estaba sosteniendo que hubo un fraude. Es que después como quiera lo engañaron. Pero, porque después le metieron, era con un 40 más 1, y después le metieron un 50 más 1. Pero con más razón lo destaco, no le importó el poder en ese momento, él fácilmente, si era pensando en él, Martín, él dice, ok, me voy estos 2 años. No, pero más grande que eso, que había una preparación militar que entendía que había que respetar la Constitución, la democracia, y cuando se reunieron con él dijo, yo no voy a una gota de sangre, no se va a poder tirar a la calle por mí. Y mira, otro personaje que ahora le encanta de su forma de ser gracioso, mi amigo personal Hipólito Mejía. En el 2012 fueron muchos los que le pidieron a él que no diera a Danilo como ganador, porque la verdad que tuvieron mucha dislocación. Se dice que influyó mucho y después lo querían crucificar por eso. Sin embargo, por los 2 puntitos esos que faltaban. Sin embargo, no, ese es el 2000. Cuando él lo dio de... Sí, él no era... En el 2012, sí. Él ganó las elecciones. Sí. Y fue capaz de decir no. Yo no voy a tirar a la gente a la calle. Si el poder a mí lo voy a obtener con sangre, yo soy un demócrata a carta cabal. Sí. Lo demostró también cuando en la convención del PRM, señores,
ustedes que están, estos jóvenes que están ahora, que son de que, candidatos, que se creen, copia el de Hipólito. Luis le ganó 70-30 la convención. Hipólito e inmediatamente le ganaron, reconoció que él había perdido. Entonces, estos que andan purulando, que son de que candidatos, que me gustaría ver el programa de gobierno de ellos. Sí, pero además el tema que estamos hablando de hoy, no solamente de los candidatos actuales, sino este contraste nos lleva a reflexionar qué marca están dejando los políticos actuales y los candidatos actuales. Que mira cómo nosotros nos hemos tomado este tiempo para hablar de grandes líderes con sus luces y sus sombras, pero que lo hicieron con convicción y con ideología, y estamos hablando de ellos. Entonces, lo que es bueno, que contra esto nos lleva, todo esto que nosotros estamos hablando, a pensar, ¿qué marca están dejando los políticos actuales? ¿De qué hablará la nueva generación? Y estos candidatos que están hoy en día, recuerda cuando yo traje el guineo a medio madurar con carburo, que esto, hay guineos maduros y guineos maduros. ¿Cuáles de estos candidatos son verdaderos líderes? Y siempre caigo acá. Si no tuvieran una administración, si no tuvieran un decreto, si no tuvieran fondos para comprar, para comprar medicamentos, entregar caja para enterrar muertos, todas estas prebendas que tienen, sonarían. O sea, ¿qué han hecho estructuralmente por el país, por esta sociedad, como lo hizo Juan Pablo Duarte cuando se fue a estudiar y dijo, pero aquí yo veo libertad en España? Cuando se fue a España. Sus bienes, no, pero le digo, familia. si nos vamos en principio, porque nos vamos al origen de joven, como muchos jóvenes que tenemos actualmente. Pero el problema de estos jóvenes que tenemos... Pero él observó y dijo, yo quiero esto para mi país, para el mío. Estudian en las mejores universidades. Pero ¿y sabe qué quieren estos jóvenes de ahora? Lo que le han enseñado muchos padres, poder y dinero. Eso quieren, eso es lo que están viendo muchos jóvenes actualmente. O los famosos líderes. Ay, Martín, lo que pasa es que aquí los puestos son heredados. Entonces, si usted búsqueme quiénes son los que están, los candidatos nuevos que están ahí, quiénes son. Dígame, Omar, ¿quién es? ¿De quién es hijo Omar? Pero está bien, lo que pasa ¿De quién es hijo Fellito? No, pero está bien. Winton, ¿de quién es hijo? Bueno, Carolina, ¿de quién es hijo? No, pero está bien, sigue, que hay más. O sea, todos los que están pero ahí. Yo te voy a decir que lo que pasa. Ajá. La reina Isabel ella fue la que trajo la corona aquí, entonces nos quedamos con eso. Sí, nos quedamos con esa, pero nada más copiamos eso. Sí. Porque si nos vamos, lo que es un reinado ahora, lo que en ese tienen una historia de prestigio y de respeto y que han mantenido ahí. Los de ahora no, los de ahora lo único que han mantenido es heredar lo que han sido sus papás. Y muchos con sus excepciones, copiar el mismo robo y la corrupción con excepciones. Voy a ser cuidadosa. No, hay muchos que son con sus excepciones. Sí, pero es la excepción, Martín. Sí. No es la regla. No, la regla actualmente es copiar. Bueno, aquel logró, yo puedo coger. Además, Martín, yo siempre me pregunto. ¿Cómo viven en una torre? Exacto. En un penthouse. Además, esta declaración, usted vio las declaraciones juradas de muchos, Dios santo. Algunas ¿de dónde lo sacan con 100 y pico que gana un regidor? ¿De dónde tiene estos millones? Entonces, aquí volvemos a lo que estamos hablando originalmente de la restauración. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que restaurar en estos momentos? Yo tengo un texto breve que lo va a resumir, recordando a Mandela, porque lo que hemos traído ahora es justamente para restaurar lo que son los valores, lo que es la ideología, qué es lo que debemos. Ahora no hay que tomar las armas, a salir, a matar, a pelear, no tenemos... Pero tenemos lo peor, que es la lucha contra la moral, contra la inmoralidad, contra la corrupción, contra el robo, contra los proyectos personales para lograr cosas, para enriquecerme, olvidándonos de que debe de haber un proyecto común que es en bienestar de la patria, como hicieron estos hombres de los cuales nosotros estamos hablando en el día de hoy. Cuando tú hablas de Nelson Mandela, a mí tú sabes que soy un admirador de Nelson Mandela, tú también. Sí, de Gandhi, de la Madre Teresa. De Martin Luther King. Sí. Pero tú sabes que Nelson Mandela, cuando se juramenta, lo primero que dice, y ahí vaya mi parabienes al presidente de la República, que le han criticado mucho, que dijo que él no se iba a reelegir, y lo dijo de una vez. O sea que
Yo tengo que No decir importa lo que que han la aparecido por... No, lo que han aparecido Los por lambones, ahí, sí. que ya están diciendo. Ay, yo iba a decir el nombre, pero como usted dijo Lambón, no voy a mencionar a quién se pronunció abiertamente. No, pero no lo diga. Exacto, porque después... Después recuérdate esta carta que nos mandaron. Sí, porque van a identificar entonces quiénes son los lambones, pero ahí están en las redes que muchos dicen, es una pena, porque lo que ha logrado el presidente es una pena, eso hay que resolverlo, y hay muchos que están empujando para que se reelija. Él ha logrado. Ahora, en su semanal, a mí me da pena a veces. Sí, yo tengo algo acá con relación qué debe ser la semanal, lo que debe ser la semanal. Wow. Que debemos de copiar. Yo le invito en la semanal que chequeen lo que hace Argentina. Vamos a respetar lo que ellos hacen, lo que hace Nayel Salvador, pero en Que Argentina... Balaguer hacía eso. Pero en Argentina... Balaguer cuando iba a inaugurar la escuela, Ujú. él ponía a la gente, o sea, la semanal de él era que fuera la comunidad la que hablara. ¡Claro! Ahí voy. ¿Saben Argentina? Toda la Pero- semana, todos los días habla. Y yo estaba en una inauguración de la presa de Higüey Aguacate Ujú. y él increpó delante de los campesinos a Sandino de Jesús, vaya mi parabienes, ministro, que va a cumplir 90 años, Ujú. y le dijo que qué pasaba, que se había hablado de que no se había reforestado bien en materia como de corrupción. Ujú. Y Sandino, un hombre de hablar suave, tranquilo, se le paró y le dijo, presidente, si me falta una sola matita, mande a hacer la cárcel, pero mándela a hacer bien, porque para mí no hay cárcel en este país con la honradez de un hombre como yo. Balaguer le dijo, muchas gracias. Delante de todos los campesinos. Pero ¿qué le dije yo sobre la dignidad? Si le faltaba una sola matita, Ujú. que no había cárcel para él. Eso lo hizo Sandino de Jesús a Balaguer, que quiso en una ocasión, que ya lo quería relevar. Y entonces, como no encontraba, ese era el mecanismo y no pudo hacerlo. Y yo conozco a alguien más también que actuó así, guardando la distancia, pero la base es la misma. Y me voy a imaginar que estoy en otro lugar y que no está presente. Yo conozco una persona de nombre Martín Almonte, que hubo una vez que quisieron acusarlo porque se parecía el nombre a un famoso banquero y hizo lo mismo. Pero- Demuéstramelo. Pero yo no, Y con otras cosas. pero también. yo no he podido, nunca había, ya que tú lo traes, yo lo voy a decir. Estoy hablando en es- tercera persona. sí. Un señor que conozco, Sí, llamado Martín sí, Almonte, pero- y que nos imaginemos que estoy en otro espacio. Está bien, pero oye lo que pasó. No era a Martín. Lo que pasa es que Balaguer tenía con el cardenal, y tengo los documentos, cierta dificultad en ese momento. Que le habían entregado, que Salvador Jorge Blanco le había entregado unos fondos. Y a mí el cardenal, tengo el decreto eclesiástico, me había designado para construir una iglesia en Villamella. Y se creía que a mí me habían entregado Los fondos para construir. los fondos para eso. Como se acostumbra. Ese es el origen que nunca lo había dicho. Ok. Pero tú te referías a Nelson Mandela. Sí. ¿Qué condición tenía Nelson Mandela con relación a la prensa y con relación a la Constitución? Mira, por eso es que yo digo que nosotros tenemos que hay que estudiar las historias, hay que estudiar a aquellos grandes hombres para copiar de ellos. Creo que mucho de lo que pasa en nuestro país es que no estudiamos ya, no estudiamos historia, ni nos interesa tampoco de dónde venimos. Pero mira, en aquel tiempo, tras intensas negociaciones, lo quiero leer textualmente, tras intensas negociaciones que abordaron todos los aspectos, desde la dirección estratégica hasta los detalles técnicos de los puestos, el CNA colocó muy sabiamente a un personal en posiciones más estratégicas, a diferencia de lo que había sucedido en las agencias de inteligencia militar y seguridad. Sabemos que siempre estaba esto de mandar inteligencia para chequear, para investigar, que no está mal, porque la inteligencia funciona bien si tú te vas a aquellos puntos para poder gobernar mejor y que las cosas se cumplan. Y para garantizar un férreo control y supervisión
Inspectores generales independientes realizarían la supervisión de las operaciones de cada servicio, el seguimiento a nivel ministerial y, lo que es más importante, el control parlamentario se encomendaría al Comité Nacional de Coordinación de Inteligencia. Y aquí va el parecer de Mandela. Al parecer, Mandela rechazaba estos informes, a veces con duras palabras en las reuniones del gabinete o con oficiales de inteligencias. En una ocasión expulsó a oficiales de inteligencia de un encuentro del gabinete porque su informe no presentaba la información que había solicitado. De hecho, los políticos estaban más al corriente de ciertos asuntos internacionales que de los informes de inteligencia remitidos por funcionarios de la administración previa. En definitiva, ¿usted sabe a qué se dedicaba? Me enseña el libro para que, Acá está, para que vean la acá. fuente. Mira, Mire acá. enfócamelo, por favor. Mira, la historia es Nelson emocionante. Mandela. Mire acá. Además es emocionante la historia de Nelson Mandela. Pero tú tienes más datos de Mandela Mira, con la Constitución. Entonces, eso es con relación a aquellos calieses que en lugar de, porque la operación de inteligencia, cuando no cumple con el objetivo a que entonces se convierten en calieses. Uno de los problemas que había era que la relación que él había tenido con Winnie Mandela, Ujú. la que era su esposa, que lo estaba adornando, entonces comenzaron a decirle que ella tenía como un amante. A buscar amante en lugar de concentrarse Entonces, en lo por eso es que él se indigna, es que yo no lo mandé a eso. no me interesa. No, aquí yo no mandé a averiguar infidelidades, Y por eso... ni si son gay, ni no, si se son lo dice, homosexuales. porque ya él se había separado de ella. Cuando él salió, le mira, yo te agradezco mucho. Además que ella lo que quería era una sublevación. Además, el Estado no está para usted averiguar asuntos íntimos de nadie. Entonces, eso pasó con él. Vamos a Entonces, ver. con relación a la prensa, desde el momento en que hizo juramento del cargo, Mandela asumió que en calidad de presidencia encarnaba la Constitución y todas sus disposiciones, incluida la sección 16. La sección 16 hablaba acerca de las garantías del derecho a la libertad de expresión, que también refrendaron la prensa y otros medios. Por encima de todo, era abogado y leía con interés las sentencias relativas a los medios, especialmente el fallo dictado por el juez Cameron, a saber, una afirmación difamatoria relacionada con la actividad política libre y legítima, esta amparada constitucionalmente en la Constitución provisional, aun siendo falsa, a menos que el demandante pueda demostrar que el editor actuó de manera poco razonable. Los medios sudafricanos nunca tuvieron tanta actividad como en la carrera electoral de 1994, situación que se prolongó hasta el final de la presidencia de Mandela. El foco de la cobertura de la actualidad en Sudáfrica era Nelson Mandela. Envalentonados por su recién adquirida libertad, los medios de comunicación cubrieron con el mismo entusiasmo los casos de injusticia y rectitud entre los funcionarios del Estado. Respeto a la Constitución. Pero vamos a traerlo. El domingo pasado, el inquieto anacoero Guillermo. ¿Usted se imagina a Guillermo en la restauración? Ese 16 de agosto del... Ay, Dios mío. Entonces Guillermo, o no Guillermo, el equipo, Sí. nosotros tuvimos un invitado y dentro de ese invitado, Guillermo expresa que teníamos todos como poca materia, gris, verde, qué sé yo. No mencionó a nadie. Es que en definitiva es que no pensamos. Cuando dice te falta sustancia gris, que no razonamos, no tomamos... No mencionó a nadie por su Ujú. nombre, pero hubo un distinguido amigo que mandó una carta al canal Que agradecemos su sintonía con nosotros. y obviamente que se la contestamos de inmediato, respetamos el artículo 49 de la Constitución, el inciso 4, Ujú, ujú. que todo aquel, pero eso es el que se siente que tú le has faltado, que no Ujú. fue el caso. Sin embargo, la invitación está abierta, se la mandamos por escrito, y cualquiera que se sienta que en un momento determinado el equipo pueda hacer un comentario que lo lastime o que se sienta
nosotros estamos dispuestos. Solo que en este caso está bien. Por eso no damos el nombre ni nada, porque en definitiva aquí no se menciona nombre, ni siquiera instituciones, estuvimos todos incluidos, porque yo recuerdo que estábamos hablando y yo estuve de acuerdo con eso y yo lo reitero, nos falta sustancia gris. Cuando nosotros votamos por alguien que usted sabe que no lo representa, nuestras neuronas están quemadas y nos están fallando, y me incluyo. O sea, vuelvo y reitero lo que dijo Guillermo. Mira, no tenemos sustancia gris cuando no pensamos, cuando no razonamos. A eso fue que él se refirió. Aquí tenemos en este programa una diversidad, que es lo que lo hace para mí llevadero. ¿Cuál es tu religión? Adventista. Y ¿Y voy yo a decir soy? adventista del séptimo Está día. bien. Sí, ¿Y yo? católico. Guillermo era neocatecumenio y Yanni, yo no sé, creo que pentecostés. Quiere decir que aquí hay de toda, por ejemplo, tú tienes tu admiración por algún movimiento político, más social que otra cosa. Guillermo tiene... Cada día me estoy alejando más de Bueno, pero tengo, sí, mi afinidad. La afinidad con lo que tú quisieras. Sí. Guillermo tiene el de él, yo tengo compromiso con el presidente Porque no se va a reelegir. porque no se va a reelegir hasta el 2028. Y Sin embargo... y una gran admiración por la Madre Teresa de Calcuta. no, Quisiera pero ser igual que ella, que claro. es católica, por eso le estoy diciendo. Y yo por Nicolás Exacto. López Rodríguez. Pero mi gran admiración la tengo por Jesús. Por Nicolás, porque Nicolás era tan Nicolás que era hombre. Y si era hombre tenía debilidades. Y si era debilidades no era santo. Sí, sí. Y si no era santo tenía que vivir santo. Sí. Pero bien, entonces, cuando una persona se siente que lo están lastimando, obviamente, si es del lado de nosotros, lo lamentamos. Ahí nosotros, ahora nos están haciendo señas, Sí. que nos vayamos a un cambio. Nos fuimos corridos hoy. Y el joven que nos dirige a nosotros, desde ahorita nos está pasando la bandera, pero él quería saber algo de la restauración, ¿verdad que sí? Y dice que sí. Y yo creo que lo vamos a invitar a él un día de esto para que él comparta con nosotros. Porque ahora estos equipos son tan modernos que él puede participar. Sí, claro. Sí. Entonces nos vamos a un cambio. Nos vamos a un cambio, ¿verdad? Sometimes life can be so hard, but it's all part of the journey. You may feel lost and have doubts in your soul, but it's just a perception. You can achieve what you set out to do and more. You'll have my smile to guide you on through life's great adventure. Sure, there'll be challenges to come, but it's part of the journey. You will never be alone with my smile to guide you on. Mamá. You'll have my smile to guide you. Una sonrisa es todo lo que necesitamos para sentirnos seguros, humanos seguros, como tú. Nosotros tenemos una gran esperanza. Es un programa donde nosotros podemos hacer una real diferencia. Es un programa donde podemos salvar vidas a los jóvenes. Muchas obras hará usted, señor presidente, pero le aseguro que ninguna tendrá un fin tan noble, fundamental para el futuro de la patria como esta. Esta va a ser la mejor inversión que pueda hacer este gobierno.
Mire, Mandela es patrimonio de la humanidad y no podemos... ¿Y qué tú quieres traer de Mandela con el presidente? Mira, recuerda con el presidente Luis Abinader. Mira, recuerda que Mandela tenía todo, aún estando preso era libre, y conocemos, les invito a que siempre repasemos la historia de Mandela. Pero en sus años, mientras estuvo poder, respetó la Constitución, puso en práctica, respetó los derechos, respetó la prensa. Pero no obstante a eso, el conocimiento amplio que tenía sobre todo, porque el tipo pasó por toda y se la sabía de memoria, nunca confió, fue humilde. La soberbia que te da el poder, el conocimiento, en él no caló. Y les voy a decir por qué. Y esto va para el presidente Abinader, que muchos dicen que él no escucha y que muchos errores, muchas decisiones que comete porque es terco y la terquedad es falta Yo no creo que de es terco. orientación. Yo quiero que tú leas eso primero. ¿Qué es lo que le Entonces, aquí falta? Yo no creo. Hay un hermoso proverbio y le voy a leerle aquí en este idioma. Y su bulo que reza. En el idioma de ellos lo voy a dejar pasar, lo voy a llevar al español. Pero dice, yo leo sin lentes, yo distinto los lentes para ver de lejos. Quienes hayan caminado por delante de ti, quienes conocen las características del terreno, te dirán si el camino es seguro o si hay un búfalo herido entre la espesura. Mandela siempre tenía una idea bastante definida del rumbo que quería tomar. No obstante, contaba con 2 guías, ambos unos años mayores que él, a quienes acudiría en busca de asesoramiento en empresas peligrosas y arriesgadas. Esas personas a quien él acudía, que eran mayores que él, su nombre era Zulu y Tambo. Eso va para el presidente Abinader. Asesórese, presidente. Escuche programas como esto, sea como El Príncipe, Las Lisonjas, quítese los lisonjeros. Cuídese de los lisonjeros. Porque de los ahí está enemigos, Bruto. Ahí está Bruto, el que le dio la Julio puñalada a César, su amigo, su cercano. Y como además dice, lo hice por la patria, hasta se justificó después de eso. Entonces, nosotros hablamos de Bruto, no tenemos tiempo de volver a retraer la historia, pero Martín, esa es una historia que siempre tenemos que tenerla como editorial. Sí, entonces, porque Mandela, es muy parecida a lo que hemos vivido hoy en día. Se asesoraba de gente, pero Mandela era viejo, Mandela llegó con 70 y pico de años a la presidencia. Pero seguro que hubo caminos que él no lo transitó, que sí lo transitaron otros. Entonces, él lo que lo definía era que él lo utilizaba a ellos porque ellos podían ver el búfalo que había sangrado y el camino que estaba limpio. Que ya otros lo habían recorrido. Y le decía, mira, cuidado, que aquí hay un búfalo herido y te puede matar. Cuidado, que aquí hay espina y te puede cortar. Cuidado, que ahí hay un precipicio y te puedes caer. Y el problema de los presidentes cuando están en el gobierno, de los funcionarios, legisladores, del que tiene poder, es que se olvida que hay precipicios. Se creen que la tierra es totalmente llana. Mis amigos, 4 años le dura a usted el terreno llano. Pero 4 años nada más. Oye, también de los problemas de Mandela ellos con el fútbol son terribles. Y había la Mundial de Fútbol. ¿Qué hizo Mandela? Que se fue, se integró con los blancos y el equipo de él, de su seguridad, hasta querían abandonarlo porque él se juntaba con los blancos. Pero antes de concluir este programa que ya se está terminando, señor presidente, usted no tiene que hablar de los apagones. Preocúpese, como usted se preocupa, pero los que están ahí dirigiendo eso son los que tienen que darle cuenta a usted. Y hay que pagar la energía eléctrica. No es posible que yo me beba 5, 10, 20 cervezas y no pague la energía eléctrica. No es posible. Mande a hacer una auditoría del bono gas, del bono luz y de toda esa vagamundería a los transportistas. Abra que todo el que quiera ser transportista, como se está hecho con ¿cómo se llama? Los taxis estos que transportan. Que el Uber. Así mismo con el Uber, que todo el que quiera dar transporte, que lo dé. Señores, ¿qué fue? ¿El programa se terminó? El tiempo se acabó y la patria se restaura no con fecha ni con figura, sino con decisiones que vayan a favor de la patria, justamente.
Gracias por su sintonía y siempre lo despedimos con la herencia moral de San Juan Pablo II cuando dijo: vamos a construir un mundo donde no haya gente tan rica que no necesite nada, ni y tan tan pobre que que lo lo necesite necesite todo. Pague su luz, pague sus impuestos y no le robe al Estado y seremos una gran nación. Muy buenos días. Buen día.